Y ahora pasamos a otro invitado de lujo, el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Doctor Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo especialísimo a usted, a todo su equipo y por supuesto a la audiencia. La Corte Constitucional de lo que usted formó parte eran otras épocas, está a punto de sacar una providencia que será sencillamente desastrosa para la moral pública, para la integridad moral de este país. Es una sentencia según la cual se va a autorizar el aborto, se va a facilitar el aborto en todas sus etapas, el genocidio más espantable que uno pueda imaginar. Aquí no hay pena de muerte para los culpables, pero hay pena de muerte para los inocentes. Pero cuando usted fue magistrado de la Corte Constitucional, esa Corte, me parece recordar que con ponencia suya, sacó una sentencia memorable que me parece que se nos está olvidando, doctor Hernández. Desde luego, doctor Londoño, tiene usted toda la razón. La Corte se pronunció inclusive desde el año 94 con una sentencia también muy importante de la que fue ponente el doctor Antonio Barrera Carbonell, que como usted sabe no es propiamente un conservador. En esa sentencia le voy a leer un párrafo, doctor Londoño, escrito en el año 94, sentencia C-133, por el doctor Antonio Barrera y aprobada por unanimidad de la Corte. El Estado tiene la obligación de establecer para la defensa de la vida que se inicia con la concepción un sistema de protección legal efectivo y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación necesariamente debe incluir la adopción de normas penales que están libradas al criterio discrecional del legislador dentro de los límites del ordenamiento constitucional, dijo la Corte. El reconocimiento constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida excluye en principio cualquier posibilidad permisiva de actos que estén voluntaria y directamente ordenados a provocar la muerte de seres todavía no nacidos y autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a provocar su muerte. La vida del nasciturus, agregó la Corte, encarna un valor fundamental por la esperanza de su existencia como persona que representa y por su estado de indefensión manifiesto, que requiere de la especial protección del Estado. En la Carta Política, la protección a la vida del no nacido encuentra sustento en el preámbulo y en los artículos 2 y 5, pues es deber de las autoridades públicas asegurar el derecho a la vida de todas las personas y obviamente el amparo comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo por ser condición para la viabilidad del nacimiento que da origen a la existencia legal de las personas. Y en la sentencia que usted menciona, doctor Londoño, de la que yo tuve el honor de ser ponente, la sentencia C-013 de 1997, la Corte manifestó: el derecho a la vida aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones respecto de su amparo. Se trata sin duda de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en los pactos internacionales de derechos que prevalecen en el orden interno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. Y es que el artículo 4, doctor Londoño, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, al que Colombia está obligada, señala expresamente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, dice el Tratado Internacional. Y el artículo 93 de la Constitución señala que los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Entonces, doctor Londoño, se equivoca la Corte Constitucional actual
dictando sentencias legislativas sobre el aborto. Y digo que sentencias legislativas porque la Corte Constitucional, en la sentencia C-355 de 2006, y lo ha venido repitiendo en otras sentencias, entre otras esa que entendemos que se proyecta, plasmó unas causales de interrupción voluntaria del embarazo. Utilizan ese nombre para no mencionar la palabra aborto. Y esas causales no están en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en la ley. La Corte se las inventó, para decirlo claramente, y están allí incluidas en esa sentencia. Recordemos esas causales de interrupción no sancionada, porque se dice que hay una causal de justificación. Como usted sabe, doctor Londoño, las causales de justificación de una conducta delictiva deberían ser expresadas, deberían ser señaladas en la ley, no en sentencias de la Corte Constitucional. Están en el Código Esas Penal, causales que la Corte agregó. Legítima defensa, que están en el Código Penal. Legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de orden de autoridad competente y autorización legal. Esas son las únicas causales de justificación. Perdóneme la interrupción. No, tranquilo, doctor Londoño. Esas causales las establece en todo el mundo, no solamente en Colombia, el legislador, porque esa es función del legislador y concretamente del legislador penal. Lo mismo que las causales de culpabilidad, las causales que eliminan la culpabilidad. En el artículo, en la sentencia, ya parece que fuera un artículo, en la sentencia C-355 de 2006, la Corte plasmó como causales para interrupción voluntaria del embarazo sin sanción el embarazo como consecuencia de violación, inseminación artificial no consentida o traslado del óvulo fecundado sin consentimiento de la madre, el peligro para la salud o la vida de la madre y las malformaciones del feto. Yo digo que la Corte se ha equivocado y las equivocaciones son graves, por cuanto representan una inadmisible invasión de la órbita reservada por la Constitución al Congreso. Y entonces la Corte Constitucional, llamada a preservar la integridad y supremacía de la Constitución, que consagra la separación de funciones, es la primera en violarla. Dice el artículo 121 de la Constitución que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. Y doctor Londoño, se equivocó también en 2006 la Corte con esa sentencia, no solamente por haber legislado al plasmar causales de justificación del hecho delictivo que no están previstas en norma alguna, ni de la Constitución ni de la ley, sino porque pasó por encima de la cosa juzgada material. En cuanto, como venimos diciendo, la propia Corte Constitucional había proferido la sentencia C-013 de 1997, que resolvió en un sentido contrario, declarando exequible sin condicionamientos el mismo contenido normativo sobre el cual falló después. En el año 97 acusaron la norma del Código Penal relativa al aborto provocado cuando la mujer había sido violada. La norma consagraba una pena menor respecto del aborto simple. Bueno, esa norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional. Y después expidieron un nuevo Código Penal. El nuevo código plasmó exactamente la misma norma y agregó algo sobre embarazo como consecuencia de inseminación artificial no consentida, pero el contenido material, doctor Londoño, es exactamente el mismo. Sobre ese contenido material se había pronunciado la Corte declarando la exequibilidad, pero en la sentencia C-355 de 2006, pasando por encima de la cosa juzgada constitucional, la Corte declaró inexequible lo que previamente había declarado exequible e introdujo las tres
causales de justificación del hecho a las que hago referencia. Ahora, doctor Londoño, el aborto no es un derecho, como está diciendo la Corte Constitucional, y menos un derecho fundamental. Es un crimen, yo lo digo con toda la convicción porque es un crimen, y así lo había dicho la Corte en el 94, cometido contra un ser indefenso, un crimen cometido contra el derecho a la vida, que según el artículo 11 de la Constitución es inviolable, y se equivoca además la Corte al desconocer el bloque de constitucionalidad, porque añade un derecho fundamental que no existe en la Constitución ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos, y desconoce también lo que acabo de mencionar del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Doctor José Gregorio Hernández, qué bueno fuera que el doctor Linares, el magistrado Linares, leyera estos antecedentes, se enterara de algo que parece haber olvidado voluntariamente, y tienen una posición muy cómoda. Siguen insistiendo en el valor de la cosa juzgada, de las sentencias que dicta la Corte Constitucional, pero de aquí en adelante. Es decir, las sentencias pasadas, como las que usted nos está recordando, unas sentencias luminosas sobre el derecho a la vida y el derecho a la vida del ser más indefenso e inocente que hay, que es el que está por nacer, esas sentencias sí no valen. Qué cómoda es esa posición, y nos está llevando a un mundo de genocidio autorizado y financiado por el Estado, a matar a los inocentes porque le dio la gana a la madre matarlo. Pero por Dios, ¿en qué mundo estamos viviendo? Que mire, doctor Londoño, la Corte además sostiene que es un derecho de la madre, es decir, que la mujer puede disponer del fruto de la concepción, y van a decir que en cualquier momento, voluntariamente y sin que se dé ninguna de las causales, van a desaparecer las causales. Y entonces dicen que es un derecho de la mujer y que dispone de su cuerpo. No, señor. Ese no es el cuerpo de la madre, es el cuerpo de un ser distinto. Es la vida, es otra vida la que está allí en el vientre materno. Y la Corte dice, no, ella puede disponer de su cuerpo, como quien dice, algo similar a cortárselas. No, es inaceptable, doctor Londoño. Y además hay otra cosa, mediante sentencias de tutela, la Corte Constitucional ha venido desconociendo también la objeción de conciencia, y entonces ahora quieren obligar a las instituciones y a los médicos a que cuando la mujer solicite la interrupción voluntaria del embarazo, pues que tienen que incurrir en el delito de aborto, porque si no lo hacen, entonces están violando los derechos fundamentales de ella, y que cabe entonces la tutela. Así están las cosas. Así están las cosas, mejor expuestas imposible. Esta es una batalla que hay que seguir dando por el porvenir moral de esta república. No puede ser que los seres más inocentes, los que están por nacer, queden abandonados de la protección del Estado, y que cualquiera, porque le da la gana, lo puede asesinar. Porque eso no hay tal interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera aborto. Eso es un asesinato vil, cuando se comete voluntariamente contra una criatura indefensa, la que está por nacer. Señor exmagistrado José Gregorio Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, doctor Londoño, y un saludo muy especial.